Descubre por qué Warren Buffett ama este sector de dividendos. Warren Buffett, uno de los inversores más reconocidos en el mundo financiero, ha destacado su preferencia por las acciones que pagan dividendos. La estrategia de invertir en empresas que distribuyen parte de sus ganancias a los accionistas ha sido una constante en su carrera. La mayoría de los inversores que siguen a Warren Buffett saben que es un gran defensor de las acciones que pagan dividendos. Durante muchos años, las tenencias de dividendos de Berkshire Hathaway han contribuido significativamente a los rendimientos generales de la empresa. 13 de las 49 acciones en la cartera de Buffett actualmente rinden dividendos. Se proyecta que Buffett habrá acumulado casi 6.000 millones en dividendos solo en 2023. Buffett recibió más de 6.000 millones en dividendos en 2022, 5.06 mil millones en 2021 y 4.89 mil millones en 2020, por lo que esta cantidad solo ha aumentado con el tiempo. Es crucial entender que Buffett ha sido desde hace mucho tiempo un defensor de los activos que pagan dividendos y que su entusiasmo por ellos no es nuevo. Parece que comprende la importancia de los dividendos compuestos para los rendimientos totales y su potencia. Las inversiones que pagan dividendos en el S&P 500 han contribuido significativamente a los rendimientos totales de los accionistas con el tiempo. Warren acumuló una gran cartera de acciones que pagan dividendos a lo largo de los años, algunas de las cuales están especialmente creadas para pagar grandes dividendos, como los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Adquirió aproximadamente el 99.8% de las acciones en circulación de Store Capital cuando invirtió en la empresa en 2017. Warren ganó notoriedad recientemente cuando se embarcó en una ola de compras de 600 millones en el sector energético, que se reconoce por producir altos rendimientos. Warren Buffett ha estado comprando acciones de Occidental Petroleum en grandes cantidades en los días posteriores a la adquisición de la cuenca de Permian de la empresa petrolera por 12.2 mil millones, según un artículo de Investors. El precio al que el multimillonario inversor invirtió fue el mismo que el nivel de soporte de 18 meses de OXY. Buffett pagó 588.7 millones por más de 10 millones de acciones de OXY, que oscilaron entre 55.5 y un poco más de 57. Una presentación regulatoria al anuncio de Occidental Petroleum de que adquiriría a la productora de petróleo de la cuenca de Permian, Crown Rock, por alrededor de 1.2 mil millones, Warren Buffett compró más de 5 millones de acciones de OXY. Esta será la primera adquisición significativa de la empresa desde 2019. Buffett compró las acciones de OXY a 55.8 por acción. Las actividades de Occidental Petroleum Corporation incluyen la compra, investigación y desarrollo de propiedades petroleras y de gas en África del Norte, Oriente Medio, Sudamérica y Estados Unidos. Está dividida en 3 segmentos: intermediación, química y petróleo y gas. Además de invertir en esta empresa, Warren también es propietario de Berkshire Hathaway Energy, una división de Berkshire que se encarga de una larga cantidad de otras empresas de energía, como Northern Power Grid en el Reino Unido, MidAmerican Energy Company y Pacific Corp. También es ampliamente conocido el hecho de que Warren ha sido accionista de Chevron Corporation, símbolo CVX, desde 2020. Pero durante los últimos meses ha estado reduciendo su participación dentro de esta organización. Sin embargo, Berkshire Hathaway Energy sigue realizando nuevas inversiones a pesar de esto. Por 3.3 mil millones, adquirieron una participación del 50% en el proyecto de gas natural líquido Cove Point, con sede en Maryland, de Dominion Energy y East Coast Energy Corporation en julio del año pasado. No es ningún secreto que a Warren le encantan las empresas energéticas a la luz de todo esto. Dado que las personas siempre necesitan energía, el sector es defensivo y, por lo tanto, se ve menos afectado por las recesiones, independientemente de cómo esté funcionando la economía. La regulación gubernamental también las protege y contribuye a su estabilización. Sin embargo, las tasas de endeudamiento en aumento han tenido un efecto muy perjudicial en muchas empresas energéticas y de servicios públicos, incluso aunque esta sea una industria defensiva. Esto se debe a los mayores costos de infraestructura incurridos por las empresas petroleras y de servicios públicos, como las industrias de comunicaciones, agua residual y energía solar.
El costo de adquisición, mantenimiento y actualización de equipos como plataformas petroleras y oleoductos puede ser muy alto, lo que requiere préstamos significativos de empresas en la industria. A medida que aumentan las tasas de interés, se vuelve más costoso para estas empresas pedir prestado dinero para llevar a cabo estas tareas rutinarias. Por lo tanto, es normal que las empresas de servicios públicos y energía se tomen su tiempo en estos casos hasta que las tasas disminuyan. Mirando hacia atrás en 2014, si analizamos el índice de servicios públicos del S&P 500, podemos observar que este sector experimentó un crecimiento constante, aunque no tanto como sectores como la tecnología. Sin embargo, cuando golpeó la pandemia, el sector enfrentó un contratiempo junto con otras industrias. No obstante, eventualmente se recuperó y alcanzó un máximo histórico. Sin embargo, en 2022, cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés, la situación empeoró en todo el sector. Las empresas que tuvieron que pedir prestado fondos para reparaciones o mejoras de activos enfrentaron crecientes gastos de interés. Para abordar esto, algunas empresas optaron por emitir nuevas acciones de su acción. Desafortunadamente, esto llevó a la dilución de las acciones, lo que posteriormente bajó el precio de la acción. Con el tiempo, el sector sigue luchando ya que muchos inversores esperan recortes en las tasas antes de invertir. Es crucial que los inversores comprendan que cuando se trata de seleccionar inversiones, siempre es mejor comprar cuando las empresas están infravaloradas en lugar de en su punto máximo, como es actualmente el caso de las acciones tecnológicas. Aún mejor, muchas de estas empresas pagan grandes dividendos a los accionistas porque no experimentan el tipo de crecimiento rápido que hacen las acciones tecnológicas. En cambio, suelen proporcionar a los inversores un beneficio que también ofrecen muchas acciones de bienes de consumo básico, rendimientos de dividendos que son superiores al promedio. Veamos algunos tipos diferentes de acciones energéticas, así como algunas empresas particulares en esta industria que ofrecen dividendos generosos. No es raro encontrar acciones energéticas y de servicios públicos que tengan rendimientos de dividendos del 4, incluso del 8% o más, y muchas de ellas todavía ofrecen crecimiento de dividendos. Cuando se trata de acciones energéticas, el primer tipo son las corporaciones individuales estándar. Estas son acciones comunes en el sector energético que no se crearon con la intención de pagar dividendos más grandes, pero algunas de ellas lo hacen, y sus dividendos generalmente han aumentado más. Los dividendos de Exxon, Chevron, Shell y ConocoPhillips, entre otras grandes empresas de petróleo y gas, oscilan entre aproximadamente el 2% y más del 4%. Luego están las acciones de transporte de energía, que son empresas que priorizan la infraestructura, incluidos los oleoductos utilizados para el transporte de gas natural y petróleo. Entre las opciones se encuentran Enbridge OneOak, una empresa de energía, y Enterprise Product Partners. Los fideicomisos de regalías son un tipo de inversión completamente distinto que está disponible en el sector energético. Los fideicomisos de regalías son inversiones altamente cíclicas que solo son atractivas durante periodos de precios crecientes de productos básicos. Ganan dinero de la extracción real de recursos naturales y distribuyen una parte considerable de esos ingresos a los accionistas. Positivamente, casi todos ellos pagan dividendos cada mes. Estos suelen pagar bien solo cuando los precios del petróleo están aumentando, pero cuando lo hacen, hay algunos fideicomisos de regalías que rinden más del 15% y en algunos casos incluso el 20% si observas el historial de dividendos de un fideicomiso de regalías típico, puedes ver que puede haber algunos cambios bastante significativos entre un mes y otro. También discutiremos las asociaciones maestras limitadas como una opción de inversión adicional en el sector energético. Estas asociaciones tienen cierto parecido con los fideicomisos de regalías, pero ofrecen mayor estabilidad y son más adecuadas para inversores a largo plazo con implicaciones fiscales únicas. Algunos ejemplos de MLP son Energy Transfer, Amalpiax y Plains All American Pipeline. Estas empresas generalmente ofrecen los dividendos más altos y estables entre las otras categorías de inversión que hemos examinado. Por último, mencionaré aquí las empresas de rendimiento. Estas son empresas que generan flujo de efectivo a partir de fuentes de energía renovable como solar, eólica y agua. Como puedes ver, hay muchas opciones disponibles tanto para inversores en crecimiento de dividendos como para inversores de ingresos.
Yo diría que en promedio, estas empresas tienden a rendir mucho menos que las otras que hemos examinado hasta ahora, pero aún pueden ser inversiones valiosas porque la mayoría de ellas aún aumentan sus dividendos de manera bastante consistente. En conclusión, la preferencia de Warren Buffett por las acciones que pagan dividendos destaca la importancia de los rendimientos sostenibles a largo plazo en la inversión. Su enfoque en este sector específico, particularmente en empresas energéticas, refleja su comprensión de la estabilidad y el potencial de crecimiento que ofrecen. Aunque el panorama económico puede presentar desafíos, la elección de inversiones basadas en dividendos sólidos puede proporcionar un camino hacia el éxito financiero. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.